Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? ¿Me confirman si logran ver la presentación que acabo de compartir? Buenas noches, sí, señor. Sí, señor, buenas noches. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos todos y todas a este segundo encuentro del curso Metodología Técnicas de Investigación. Mi nombre es el tutor Pedro Gamero, docente de la Escuela Ciencias de la Educación ESEDU. Estoy ubicado en la zona Caribe, más exactamente en Sagún, Córdoba. Bueno, muy bien. Entonces, me gustaría iniciando que compartir con ustedes si tienen inquietudes, si ya estuvieron leyendo la guía. Entonces, pueden habilitar micrófono. Luego que termine de participar, cierran el micrófono para que no tengamos interferencia. Les aclaro que es un curso transversal a la carrera de Contaduría Pública, Administración de Empresa. Y es un curso que pertenece a la Escuela Ciencia de la Educación, que le permite a ustedes aprender y fortalecer temas de investigación. Entonces, adelante, ¿alguna duda? Tutor, yo tengo una inquietud. Para realizar este trabajo debemos tener en cuenta el tema que postulamos en la actividad número 1 o debe ser completamente diferente. Bueno, mi profe, es excelente pregunta. ¿Usted está con el grupo del profesor Pedro o con el profe Luis Bastida o Juliana Bolaño? Yo estoy con la profesora Juliana. Bueno, profe, entonces miremos el punto 1. Ustedes en el curso observan la agenda que dice que la actividad es individual, pero ya ustedes deciden, son autónomos y decidir si desarrollan la actividad individual o la pueden realizar en grupo. Ya eso está en consenso de ustedes, porque por experiencia de pronto ya cuando estamos en la fase 5, algunos dicen, no, voy a hacerlo grupal, etcétera, pero ustedes deciden. Bueno, profe, usted estudia contaduría. Sí, señor. Bueno, muy bien. Aquí tenemos lo que primero que vamos a hacer es retomar y socializar en el foro las reflexiones realizadas del paso 1, ¿sí? Es decir, retomamos ese punto, socializamos, compartimos en el foro, ya los docentes de cada grupo les realizó la retroalimentación y durante el foro ustedes recibieron información donde el tema tiene que tener relación con el programa que estamos cursando. Entonces, sí es retomar y mirar qué ajuste le podemos hacer al tema de interés, es decir, al título de la propuesta, al título de la propuesta, ¿ok? Entonces, lo ideal es continuar con ese nombre del proyecto, del tema de interés y compartirlo en el foro. Ir la realimentación de del grupo de estudiantes y también recibir la realimentación de la docente, en este caso la profe Juliana Bolaño. Entonces, aquí es lo ideal, es continuar con el mismo tema para ese desarrollo. Sé que para todos ustedes quedó claro la idea de continuar trabajando con el tema. El profe Pedro tiene un grupo de estudiantes donde durante el desarrollo del paso 1 realimentó, sensibilizó y creo que logramos como que tener claridad y tenemos como que ese tema ya definido.
en ese proceso. ¿Sí? Bien. Luego que socialicemos, vamos a interactuar, debemos descargar el formato que está junto, documento formato F792, que es un formato que tiene como título Propuesta de Investigación Individual Argumentada, pero ustedes deciden si la hacen grupal. Bien. No sé si ustedes, la profe Juliana Bolaño, ya les compartió el formato, los ha compartido, lo pueden descargar, que está ahí acompañado de la guía de la fase 3. Lo descargan de ahí, está en documento Word. Lo revisamos y si ya ustedes leyeron la guía, lo van a desarrollar del punto 1 al punto 8. En la fase 3 vamos a desarrollar el formato del punto 1 al punto 8. ¿Vale? Bien. Ese es el ejercicio. Entonces, paso 3, vamos a desarrollar el formato, el problema de investigación, los objetivos, la justificación y la bibliografía. Entonces, vamos a explicar lo siguiente. Dice, explicar su problema bajo los siguientes criterios. Relación del problema con el ámbito educativo de desempeño de los futuros licenciados de la UNAD. Es decir, relación del problema con el ámbito educativo de desempeño de los contadores públicos, administradores de empresas, etc. Asequibilidad del estudiante y del grupo a la comunidad involucrada en el problema. Es decir, si estamos hablando de un problema, lo debemos conocer. De pronto, si podemos, qué sé yo, interactuar, conocer ese problema, qué bueno sería. Luego, nos dice existencia y acceso a documentos e información sobre la comunidad, su cultura, su proyecto educativo y demográfico, entre otros. El tema debe ser actual, de interés para la administración de empresas, la contaduría, en este caso los que están estudiando licenciatura, la pedagogía, etc. Respuesta al problema de investigación, construirlo de manera oportuna y pertinente. El posible proyecto debe ser pertinente y realizable. Aquí tenemos todo este ejercicio que vamos a iniciar primeramente. Socializar, conocer el formato que le estoy compartiendo. En ese sentido, vamos a mirar algunos elementos importantes en cuenta. Me confirman si logran ver lo que le estoy compartiendo. Sí, señor. Sí, señor. Las diapositivas, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tenemos que vamos a desarrollar problemas, preguntas y pertinencia de la investigación. Esa es la tarea. Para ello, primero, vamos a mirar la epistemología de la investigación, que apunta o nos invita a revisar presupuestos filosóficos y fundamentos teóricos, procedimientos y técnicas e instrumentos de investigación. Esto lo dice Marina. Es decir, nosotros para continuar desarrollando y para poder tener claridad cómo se formula una propuesta de investigación, tenemos que apoyarnos en las unidades temáticas. En este caso, ustedes leyeron de manera en el paso 2 la unidad 1. Luego, es importante tener en cuenta el paradigma del pensamiento complejo que surge a partir del siglo XVI en lo que hemos conocido como el nacimiento de las ciencias modernas. Entre ellas, la más importante es la física, o sea, todo aquello que debe ser probado, debe ser demostrado, etc.
Para describir la realidad del mundo es necesario recurrir a una abstracción. Aquí visibilizamos las características de la investigación científica. Parte de los hechos, un hecho es fundamento, es un fundamento que pertenece al mundo real, como por ejemplo los discursos. 2, busca ser preciso y exacto. Son falseables, es sistémico, es predecible, es racional y razonable y es objetivo. Entonces, aquí tenemos las características de la investigación científica. Es decir, puede ser preciso, exacto, es racional y es demostrable o puede ser falseable. Entonces, todos estos procesos los vamos a aplicar en nuestra propuesta de investigación. En este sentido, tenemos unos elementos importantes. Formular un problema de investigación. Vamos a formular el problema de investigación que ya ustedes formularon el problema. Ya ustedes de ese tema de interés tienen el problema en el paso 1. La justificación hicieron algo importante, ¿por qué es importante el tema de interés? Entonces ustedes justificaron allí por qué, contaron por qué es importante ese tema de investigación. Entonces allí se hizo ese proceso de por qué es importante, qué es la justificación, que ya ustedes tienen unos avances. Como les decía, tienen la pregunta de investigación, tienen la justificación, tienen el objetivo general. El objetivo parece que lograron construirlo, que el objetivo sale del tema de la pregunta de investigación. Vamos a desarrollar el punto 8, que es, punto 8 llega objetivo general y los 3 específicos. No vamos a desarrollar la metodología ni el marco teórico, que esto está plasmado en el formato F792. En ese sentido, observamos unos elementos. Tema de investigación, ya ustedes observaron los videos que se visibilizan en la unidad 1 de cómo elegir el tema de investigación, etc. Entonces, un tema debe estar delimitado en el espacio. Por ejemplo, esos temas de COVID-19, por decir algo, de pronto ustedes dirían, bueno, ¿cómo? Le preguntaba yo a mis estudiantes, ¿cómo relaciona ese tema de COVID-19 en contaduría o administración? Les coloco un ejemplo. De mis grupos colocaban el impacto del COVID a nivel nacional y a nivel mundial. Es un tema que no está delimitado en el espacio, ni geográficamente, ni en la población, ni en el objeto de estudio. O sea, si nosotros hablamos de un tema COVID-19 a nivel nacional y mundial, nunca terminamos. Pero si, si tomo el tema efecto económico del COVID-19 en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba, ya está delimitado de manera espacial, geográficamente y la población. De pronto hay que definir, bueno, la población en el municipio de Cereté son 6.000 habitantes. De eso vamos a tomar una muestra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Debemos tener delimitado el espacio donde vamos a aplicar el proyecto, geográficamente la población, ¿sí? Eso es importante tener claridad. Importante tener claridad. Definir el tema de interés de investigación, ¿de dónde parte? Ya ustedes ahí estuvieron contando en el paso 1 por qué es interesante el proyecto, la propuesta, por qué es interesante y de dónde parte. Reconocer los antecedentes del tema de investigación, es decir, revisar el estado del arte de esta investigación, revisar el estado del arte de esta investigación. De pronto se ha escrito mucho del tema que ustedes van a investigar y entonces podemos revisar esas fuentes documentales y citarlas. En este orden de idea, observemos.
Preguntas de investigación. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la pregunta de investigación? Primero, definir un problema de investigación. Es decir, para plasmar pregunta de investigación, primero describo el problema. El problema por ejemplo, para la década, para los años 2020 y 2021 en el municipio de Cereté, que se encuentra ubicado en el municipio de Cereté, que se encuentra ubicado geográficamente en la parte sur, en la parte norte, oeste, así. Y que durante todo el año 2021 se presentó el COVID-19 impactando a un número significativo de la población, etcétera. Entonces, luego de que yo recreé y eché cuento de ese problema, formulo al final la pregunta problema. Entonces, mire que aquí, por eso yo les hablo a ustedes, delimitar el problema o asunto de investigación. Ya yo le estoy diciendo el espacio geográficamente donde estoy ubicado. Luego, lo que dice aquí, establecer el espacio, tiempo, población que será el objeto de estudio en ese momento. Entonces, es importante tener claridad sobre esos elementos para poder definir el escenario donde nos vamos a mover. Y así le va a ser fácil la investigación. Por ejemplo, algunos me hablaban de contaduría en Colombia. Entonces es un tema amplio, ¿sí? Entonces allí es donde me hacía la pregunta nuestro estudiante al inicio. Profe, ¿podemos retomar? Sí, podemos retomar el mismo tema, pero ¿qué le debemos ajustar a ese tema? Luego dice, definir distintas variables, respuestas y contexto del problema de investigación. Contestar las preguntas de investigación. Establece sus preguntas desde la idea general, definir posibles autores que hayan tratado el tema de investigación. Entonces, aquí tenemos una lluvia de ideas de cómo nos vamos a mover. Aquí vamos a desarrollar este tema, la justificación. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta por qué es importante mi investigación a nivel personal. Entonces, mi investigación es importante a nivel personal y profesional y social porque ahí nosotros vamos que ustedes en el paso 1 decían, justificaban por qué es interesante su tema. ¿Qué apoyo voy a generar con estudio en los campos laboral, teórico y social? ¿Cuál es el propósito, alcance de la investigación? Entonces, al final, mire que aquí está como que una ruta para hacer la justificación. Al final vamos colocando cuál es el propósito y el alcance de la investigación y al final plasmamos la pregunta problema. En este orden de idea, vamos a mirar el objetivo general. Responde a la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, mira que aquí, si tenemos la pregunta de investigación, tiene que tener relación con el título, la pregunta problema y del título de la pregunta problema sale el objetivo general. Por ejemplo, si yo les hablo del COVID del municipio de Cereté, departamento de Córdoba, entonces mi pregunta de investigación sería, ¿cuál fue el impacto del COVID-19 durante los años 2020 y 2021 en el municipio de Cereté, Córdoba? El objetivo sería realizar un diagnóstico del impacto de COVID-19 durante los años 2021 en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba. ¿Sí? Entonces, el objetivo general debe ser concreto, definible, alcanzable, dirigido a obtener resultados. Forma debe estar formulado en verbo y infinitivo. Esto sí es importante. En verbo y infinitivo y un solo verbo. No formular el objetivo general ni los tres objetivos específicos con verbos en infinitivo. ¿Sí? Entonces, mire que de pronto decimos, ah, no, pero que es fácil, no es difícil el ejercicio, no es difícil la tarea, no es difícil
sino que vamos a hacer un proceso, una propuesta de investigación, no la vamos a aplicar. Entonces, aquí ya tenemos unos elementos aquí importantes. Vamos a observar en paso 3. Dice, paso 3, formular un problema de investigación, objetivo de justificación. Selección de un único problema de investigación del tema educativo que sea del interés del grupo definido por consenso. Entonces, yo aquí le decía del tema de interés educativo. Yo les decía, bueno, ya ustedes en el grupo, después que escuchen la grabación, dicen, pero ¿qué? ¿Lo puedo hacer individual o lo puedo hacer grupal? Es decir, de pronto si todos son de contaduría pública, pues bien, pero si tenemos estudiantes de pronto de matemática, nos puede ser de mucha ayuda y puede trabajar con ustedes. Ya ustedes deciden si lo hacen individual o lo hacen grupal. Aquí hay unos elementos importantes. Participar en el foro, compartiendo cada una de las propuestas individuales de investigación. Entonces, esto sí es importante. Si nosotros socializamos en el foro y estamos activos y proactivos, vamos dinamizando nuestra propuesta. Cada miembro del grupo comentará cada una de las propuestas de sus compañeros de grupo en una única población escrita directamente en el foro, según la línea de discusión que se genere desde el envío de la propuesta individual de cada miembro del grupo. Entonces, es importante no estar suelto. Es importante mirar los aportes que hace el tutor, los comentarios. Es importante también valorar el aporte que hace cada uno de ustedes y hacer comentarios. Luego acá dice algo importante. El estudiante debe votar claramente sí o no a la propuesta del compañero. ¿Y cómo vota? Haciéndole comentarios, no comentarios negativo, si no, tu propuesta está bien, vamos a mejorar. Me parece que el objetivo no tiene relación con el tema, con la pregunta de investigación, y ahí vamos haciendo el ejercicio. El estudiante cuya propuesta haya sido escogida por el grupo subirá a Google Drive y compartirá con permiso de acción a sus demás compañeros y tutor el formato F7 con su propuesta de investigación. Es decir, aquí le hacemos la propuesta que ustedes de pronto trabajen en Google Drive y que le den acceso a todos los estudiantes y al tutor. Pero a veces nosotros vamos a entrar y no tenemos permiso. Y de pronto entra el grupo y no tiene permiso. Pero tienen la opción de socializarlo en el foro, así como yo les socialicé el formato F7.9 y nosotros vamos haciendo la realimentación. Luego, seguidamente dice, cada integrante del grupo debe seleccionar roles y responsabilidades específicas para la dinámica del trabajo. En especial, es importante que el grupo tenga un vocero que interactúe directamente con la tutoría con el tutor del curso para hacer las consultas que sean necesarias. Entonces, mis profes y apreciados administradores, contadores, este es el ejercicio que vamos a desarrollar durante el paso 3. Entonces, aquí tienen nuevamente micrófono para que puedan participar. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, profesor, gracias. Yo había presentado algo como en la primera web, pero finalmente el profesor me dijo que no tenía relación la pregunta con el tema. Entonces, ¿puedo abordar otro tema? Sí, claro que sí. Sí, ¿usted está en mi grupo? Profesor, ¿es el profesor Jairo Gamero? Pedro Gamero. Pedro Gamero, Sí. perdón. Sí, señor. Sí, señor. Mi nombre es Terry Vázquez. Bueno, vale, entonces sí, ahí vamos a estar y puedes organizar el nombre y la propuesta
Otro estudiante, por favor, aquí estamos para participar, para tener miedo, no se preocupen, adelante. Bueno, no hay pregunta, ¿verdad? Pues, profesor, yo sí tengo preguntas. O sea, yo estaba hablando del tema de evasión de impuestos, pues porque yo soy de contaduría pública, pero veo que es un tema que ya está como demasiado como en la web o algo así. Entonces, proponer uno diferente de mi campo, ¿se puede? ¿Puedo? Y claro, esa es la idea, que actualices a su campo de formación. No, no sería de mi campo de formación, sería de otro. El que yo tenía era evasión de impuestos, pero pensaba en cambiarlo. Sí, recuerda que hay que ver qué programa está cursando en la UNAD. Contaduría. Bueno, tiene que tener relación con la contaduría. ¿Sí? Había pensado cambiarlo. Claro Compañera, claro, por ejemplo. Aló. claro que, perdón, te aclaro, claro que lo puedes cambiar. Claro que lo puedes cambiar, pero recuerda que tiene que tener relación con con el tema de contaduría. ¿Sí me entiendes? Bueno, sí, señor. Ok, gracias, profesor. O sea, no te confundas, tú puedes su tema de investigación, ¿ok? Pero es verdad que tiene que ver con la contaduría. ¿Qué tema has pensado presentar? A ver. No, había pensado presentar otro diferente. Tengo, ya le digo exactamente cómo se llama. Tiene que ver con los docentes y el emprendimiento, pero pues no tendría nada que ver con contaduría. Bueno, Algo así. bueno, mira que estás hablando de emprendimiento, ¿verdad? Sí, El emprendimiento tiene que ver con la contaduría. ok. Tiene que ver con la contaduría. Sí, los profesiones, sí. Sí, lo Bueno, pensaba cambiar. Gracias, profesor. bueno, ¿están logrando ver lo que le compartí? Sí, señor. Señor. Es el El formato sí lo logran visibilizar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí vamos a colocar octubre 2022. Aquí dice título de la propuesta. El título de la propuesta no se plasma como pregunta-problema. No se plasma como pregunta-problema. ¿Sí? Para que tenga título. Entonces aquí colocamos el título de la propuesta. Por ejemplo, el emprendimiento juvenil de 20 jóvenes del municipio de CRT, departamento de Córdoba. ¿Qué observan? ¿Qué perdemos? ¿Por qué? Porque está ubicado en el espacio geográficamente y es el tema es corto. Entonces, el emprendimiento juvenil tiene que ver con administración de empresas.
Entonces, aquí yo lo tengo, mi tema está claro. Luego, aquí dice lo siguiente. Miramos el punto 1, ya lo tenemos listo. Vamos al punto 2. Integrantes de la propuesta de investigación, dice máximo 3. Pero aquí dice algo importante. Este tema aquí, este tema, para tenerlo en cuenta, lo debe diligenciar el tutor, que es el que avala la propuesta. Dice, investigador que avala la propuesta es el tutor de cada grupo. Este lo dejan en blanco. Que cada uno de la red de tutores de diligencia. Entonces, aquí hay lo siguiente. Tenemos 3 estudiantes, 1, 2 y 3. Profe, pero si nosotros somos 5 y lo queremos hacer en grupo, entonces le hacen la portada acá arriba, porque tienen que bajar este formato y hacen la portada, ¿ok? Entonces, si profe la voy a hacer individual, se anota los datos solamente del estudiante, no el estudiante, la cédula, número, programa, contaduría pública, administración, los números de créditos que llevan cursado, 80. Eso entra a registro, correo electrónico, teléfono celular, dirección, municipio y departamento. Centro. A veces no sabemos el centro. Por ejemplo, estoy en CAC, Sagún, zona. Mi zona es la zona Caribe. ¿Sí? Mi zona Caribe. Zcar. Luego, si soy individual, lo dejo hasta allí. Bueno, aquí dice lo siguiente. Punto 3 lo vamos a diligenciar. Dice lo siguiente, líneas de investigación. Ustedes, desde el programa de CACEN, en la página van a buscar líneas de investigación ECACEN UNAT, en el portal, en web, y ahí les salen las líneas de investigación. Entonces, es importante tener claro, voy a hacer una pregunta. ¿A qué escuela pertenecen los estudiantes de administración de empresa y de contaduría pública? ECACEN. ¿A qué escuela pertenecen? Exactamente, ECACEN. muy bien. ECACEN, aquí tenemos. Entonces, ¿qué significa ECACEN? Escuelas contables administrativas, escuelas contables administrativas, socios, ECACEN. Y aquí está la escuela. Si de pronto están un estudiante de educación, ¿cómo se llama la escuela de educación? SEDU. Bueno, estudiante, SEDU se escribe SEDU, ¿sí? Entonces, para los administradores de empresa se escribe ECACEN. Para los estudiantes de educación se escribe ESEDU. ¿Qué significa ESEDU? Escuela Ciencias de la Educación. Correcto, Escuela Ciencias de la Educación. Bueno, tenemos un estudiante aquí de Escuela Ciencias de la Educación que está estudiando licenciatura en matemáticas, en educación, pedagogía infantil. Bueno, aquí vamos a mirar lo siguiente. La línea de investigación ya tenemos. Entonces, aquí me dice que debo colocar máximo 5 preguntas clave. ¿De dónde saco yo las preguntas? Título del proyecto. ¿Sí? Del título del proyecto. Tengo la primera, que es emprendimiento
jóvenes, municipio, por ejemplo, CRT, departamento, y así tengo mis preguntas que salen del título del proyecto. El resumen, este no lo vamos a desarrollar, el punto 4, es lo último que se hace cuando ya tenga la propuesta desarrollada. ¿Sí? Este no se desarrolla. No se da en esta fase. Luego, aquí, en el problema que yo les decía a ustedes, que primero vamos a contar el problema. A contar el problema. Luego que yo narre el problema, yo aquí tomo el título de mi propuesta y lo coloco al final de haber contado y narrado. Y aquí está. Y vamos a sacar mi pregunta. ¿Sí? Entonces, aquí yo comienzo a contar el problema. En el municipio de Cereté, ubicado geográficamente, contaban. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta? Aquí tenemos, vamos a plantearnos la pregunta. ¿Qué se preguntarían ustedes? ¿Qué le podemos colocar? ¿Cuál? ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿verdad? Diría, ¿cuál es la importancia del emprendimiento juvenil de 20 jóvenes en el municipio de Cereté, Córdoba? Luego, aquí estuvimos como que estuvimos dialogando la justificación. ¿Por qué? El objetivo de la justificación, etcétera. ¿Listo? Entonces, yo acá sigo con mi tarea. Entonces, debo colocar el verbo en infinitivo. Entonces, ¿cuál sería el verbo? Debemos revisar capa, nombre, donde están los verbos, y aquí podemos colocar un verbo en infinitivo. ¿Cuál sería el verbo que le podemos agregar aquí al objetivo general? Como reconocer la importancia o conocer la importancia. Reconocer la importancia del emprendimiento juvenil de jóvenes de jóvenes de ese departamento de Córdoba. Específico. ¿Cuál sería el primero específico? ¿Cuál tenemos que hacer? Si el título de esto dice el emprendimiento juvenil de 20 jóvenes del municipio de Cereté. Entonces, yo diría realizar un diagnóstico de la situación laboral realizar un diagnóstico de la situación laboral de los jóvenes
del municipio de CRT, pero la muestra son 20. O realizar el diagnóstico del situación laboral de 20 jóvenes, ya saben, del municipio de CRT. Luego que nosotros se conoce toda esa situación, ¿cuál sería el otro objetivo? Puede ser capacitar a los 20 jóvenes, los 20 capacitar en emprendimiento juvenil a los 20 jóvenes del municipio de CRT. Luego sería la última. Crear de acuerdo al perfil laboral de cada uno de estos 20 jóvenes. Por ejemplo, podemos crear de acuerdo al perfil temático de estos 20 jóvenes del municipio de CRT, el emprendimiento. Ahí no es redactado bien, pero ¿qué podemos crear? De pronto, dentro de esos 20 jóvenes, algunos están desocupados, depende del barrio, lo van a buscar, son padres de familia, son jóvenes de 15, 20 años que tienen un hijo, entonces algunos saben algo de mecánica, de arreglar motores. Bueno, creamos un taller de motos. Las otras, de pronto hay jóvenes que saben cultivar productivo, 5 jóvenes, así sucesivamente. Bueno, aquí vamos a entregar nuestra fase 3. No vamos a tocar en punto ni en punto 10. Pero sí es interesante que nos dice la referencia bibliográfica. Las referencias bibliográficas no salen de las unidades del curso, sino van a salir del tema. Por ejemplo, qué autor habla de emprendimiento, etcétera. Entonces, mis apreciados estudiantes, licenciados, contadores públicos, tienen ustedes la palabra. Adelante. Profe, es decir, en el planteamiento uno dice, narra el problema y va también incluida la pregunta de investigación, ¿sí? ¿Me confirman si están viendo el formato? Sí, señor. Sí, señor, sí se ve. Bueno, Sí, aquí observamos lo que nos pregunta la compañera Barcegüe Zoraida. Tenemos el tema, con el mismo tema nos vamos a trabajar en todas partes. Trabajamos en los descriptores. Mira que aquí trabajamos, formulamos la pregunta, pero yo tengo que decir, el municipio de CRT geográficamente se encuentra ubicado en la parte al norte, que limita con tal, al sur, y pertenece al departamento de Córdoba. Se caracteriza por ser una población de estrato, etcétera. Los jóvenes se dedican al trabajo vario, algunos rapimotos, etcétera, otros vendedores ambulantes, qué sé yo. Luego, estamos describiendo debido a esto se presenta un desempleo masivo en los jóvenes, los cuales a veces le toca hacer trabajos de pronto pesados,
para poder llevar el sustento a sus casas. Entonces ahí vamos contando. Luego que contemos el problema, etcétera, está la pregunta. Y luego la justificación que yo les explicaba en la diapositiva. Mira que todo salió del título. El objetivo general, tenemos los objetivos específicos y llegamos hasta el punto 8. Ok, muchas gracias. Bueno, mis apreciados estudiantes de administración, contaduría, pregunten. Quedan 10 minutos. Mi pregunta es lo siguiente. Ya ustedes, sí señora, adelante. Buenas tardes, hágame un favor. Entonces, si Sumar se dice que esa plantilla se puede hacer entre 2, 3 compañeros, entonces escoge uno de los 3 trabajos para anexarlo a la plantilla. Así es, mire que yo les decía, votan sí o no, entonces van a escoger de los 4. O de pronto ustedes, no, pero con la idea de los 3 podemos sacar un tema. Entonces ya ustedes se organizan y en consenso ustedes hacen la tarea. De pronto hay algunos que están conmigo en el grupo, tenemos otro. Entonces ustedes al inicio comienzan a comentar al tutor, al tutor o la tutora que van a hacerlo en grupo. Y entonces yo, de tutor, vamos a dialogar qué tema hemos dialogado que se hace. Que se puede hacer de forma, ¿sí? Que se puede, y como se han podido dar cuenta, no es difícil de, tenían esa, una experiencia interesante. Tengo mi semillero de investigación, vamos a participar en la escuela de Cajón, un evento que es licenciado en Ciencias Sociales, pertenezco a la Escuela de Educación, pero como se pueden dar cuenta, manejo la parte de cuestiones de administración. Semillero, vamos con 5 en la Escuela de Educación, uno de inglés, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Ustedes van a presentar, ustedes pueden, les voy a enviar el enlace para que se inscriban durante el desarrollo del curso, participen en el semillero. Sí, entonces mi profe, aquí me escribe Han Willy. Bueno, bien. Bueno, mis apreciados estudiantes, porque se nos terminó el tiempo,